Buenos días mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Por allá vean mi tía Daisy, que ya la han visto en un video, en el de Ceiba, si ya lo vieron, y no la han visto y lo van a ver. Por aquí está Benjamín. Y estamos en la casa de ellos. Hoy vamos a ir a dar una vueltecita. ¿Por dónde, Benjamín? San Antonio. Por San Antonio. Vamos a conocer un poquito la ciudad, por lo menos ahí, a ver qué nos encontramos. Estamos en Houston. Y tenemos un par de horas de camino en carro hasta allá. Así que quédense para ver el videito. Por aquí mi amor ahí anda. Y aquí está la gorda. Así que quédense para ahí para ver qué nos encontramos. Va. Nos detuvimos a una gasolinera. Bueno, famosísima gasolinera Buc-ee's. Esta es una Buc-ee's, es una de ellas, pero obviamente si ustedes ven, vean, es que increíble, gente. De aquí, vean la cantidad de bombas que hay por aquí, tal vez visualizan por allá, hasta por aquel lado. Cuidado con los carros, aquí está muy llenísimo. Podría decir que es el tío Dolmo de los Estados Unidos. Desde por allá hasta todo por acá, gente. Vean, aquí es más que una gasolinera. Tiene una tienda, tienen merch de su marca, de Buc-ee's en general, ahumadores, la cultura del ahumador aquí en Houston, Texas, la leña, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Pero ahorita nos detuvimos para ir al baño. Les voy a mostrar así rapidito porque sí me gustaría ir a la más grande, pero creo que esta no está tan alejado de... Creía yo que solo existía una, pero me doy cuenta que hay muchísimas por todos lados. Vean toda la merch que tienen por aquí, vean que tienen ropa, suéteres, bueno, ahorita temporada de invierno. Tenemos la merch por aquí, las marcas. Y está muy lleno por aquí. Aquí va la gorda y mi amor conmigo, vean. Le habló. Ahí van, vean. Van las dos. Estoy sorprendido. Ahí están los baños. Sí, diría que esta está pequeña, porque de aquí visualizo. Ay, vean a Buc-ee's ahí. Buc-ee's la mascota oficial, que es un castorcito. Y el Buc-ee's lo vemos por todos lados, de todas las formas, de todos los colores. Incluso sus propias salsas de Buc-ee's, chiles y otras cositas. Vamos a ir al baño ahorita. Por aquí los hombres. Me voy por aquí ya. Vean, muy marcada la cultura tejana por aquí con su moneda. Bueno, dejo de grabar. Bueno, ahorita salí del baño ya. Y bueno, de este lado veo lo que son la merch, camisetas, suéteres, camisas, tazas, incluso peluches. Ya les voy a mostrar por aquí. Vean, aquí están las camisas Buc-ee's con diseños muy originales. Y por aquí están estas tazas que les muestro. Vean, hay tazas de todo tipo, incluso con la carita de Buc-ee's. Buc-ee's es esta ardillita que ven por aquí. Vean, tipo barril. Ah, están los peluches de este lado también. Vean. Muy marcado, incluso ropa de pijama. Estoy esperando ahorita a mi gente, a mi esposa que salga y los tíos con quien andamos, que salgan del baño. Y ahí viene mi amor. Vean las salsas que les había mencionado. Salsas picantes, salsas estilo barbecue. Dasha se viene a tomar una foto, ya ves. Ahí está Buc-ee's. Vean, la gente se está tomando. Vamos a tomar la foto ahorita con Buc-ee's. Ahí está. Y creo que la mayoría de las tiendas son así, gente. Ya he visto videos de la gasolinera más grande, que es la que está allá cerca de Houston, y todas son muy similares. Muy similares a esto. Esta es una estación de postres. Vean, les quiero grabar también. Están todo lo que son los vasos por aquí y la estación de sabor de refrescos. Obviamente con la marca de Buc-ee's en todos lados, gente. El brandy, esto está brandeado hasta en el suelo. Vean, tenemos por aquí el barbecue, obviamente. También la tienda vende su propio barbecue, su sándwich, hamburguesa y muchas otras cosas más. Vean cómo lo sirven esta especie de sándwich. Ese es pulled pork. Este de por aquí es pulled pork. Y vean, ahí lo están sirviendo. Por allá están todos los muchachos trabajando por aquí. Y vean, por ahí tienen, este creo que es pavo si no estoy mal. Este de por aquí.
Y por allá están los muchachos trabajando también, vean, ¿no? Bueno, por lo menos tuve la oportunidad de venir por aquí, que como les digo, no sabía si estaba seguro que iba a venir por aquí. Está también la famosísima carne seca, que también es parte de la cultura tejana. Vean, las salchichas, incluso salchichas y todo lo en general de carne seca, con sabores. Y por ahí está la cocina. Esto de la cocina abierta te da muchísima confianza. Eso es lo bueno, ahí está toda la gente trabajando por ahí. Y aquí estoy prácticamente en medio de la estación. Hay muchísima gente, está lleno. No sé si realmente por la temporada, pero está llenísimo por aquí, gente. Y huele muy rico, huele muchísimo al barbecue por aquí. Bueno, medio mostré ahí más o menos lo que era Buc-ee's, que es esta marca de gasolineras. Bueno, en general, bueno, tanto que vimos, la verdad, está muy marcado lo que es la marca de Buc-ee's. Creo que es algo de parte de la cultura, también gringa, en general. Vénganse a un Buc-ee's, vean el peluchito. Hay toallas, bueno, una infinidad de cosas que hay por aquí, la verdad. Que un video no es suficiente como para mostrar todo lo que tiene esta gasolinera. Así que nosotros vamos a seguir nuestro camino. Nos vemos más adelante por ahí. Va. Bueno, gente, hemos llegado a nuestro destino, ciudad de San Antonio. Y quiero mostrarles ahí. No hay muchos rascacielos como en Houston exactamente, pero vean, hay muchísima gente caminando, algo que ya noté desde ahorita. Pues el motivo es porque esta es una ciudad donde mucha gente se viene de paseo. Ya vi, es una ciudad, no sé cómo describirla. Es conservadora, tiene como su centro histórico, lo podría decir así entre comillas. La gente es muy educada para conducir, obviamente todo Estados Unidos es igual, de igual manera. Ellos esperan a que nosotros crucemos la calle, los conductores obviamente, y es muy seguro. En la parte del tránsito hay mucho respeto para el peatón, obviamente. Bueno, aquí vemos un parqueadero por aquí. Nosotros venimos de otro muy común parqueadero. Allá hay otro parqueadero y aquí hay otro parqueadero. Hay muchísimo alquiler, veo muchísima gente que alquila esta especie de monopatín que está por ahí. Vean, hay también pinturas más que anuncios, son bastante pinturas artísticas, hay mucho arte, es bastante, lo veo muy cultural, pero es lo que veo yo a simple vista, no he investigado nada. Y como en todos nuestros videos, aquí no hay ni guión, aquí se me traba la lengua, vamos únicamente narrando qué es lo que vemos frente a nosotros, lo que vamos viendo poco a poco. Entrando a la ciudad vimos muchísimos cafés, restaurantes, de todos los aspectos. Vean, los monopatines de los que les hablo. Hay una especie de aplicación en las cuales patín eléctrico y pues se alquilan ahí por tiempo. Igual a esta hora está bastante fresco la ciudad, hay sol, pero está muy fresco. Así como está el clima, es bueno irte por la sombra para no recibir el sol directo y pues que esté bastante cálido. Esa combinación del sol con el viento, te sentís muy bien, bastante cómodo por aquí. Vean lo que les digo, la cantidad de gente que hay por aquí. Por ejemplo, allá va un buen grupo de personas y va y viene un buen grupo de personas por ahí. Bueno, aquí va la gorda, allá va tía Daisy, aquí vamos a pie. Es lo más que he caminado aquí en Estados Unidos. ¿Saben cómo me siento? Que aunque no estamos en la ciudad, siento como en la película de Spider-Man. Ahí están las escaleras de emergencia. Y sí, creo que así, eso es exactamente lo que les quería describir. Me siento como, me sentiría, digamos, como en Nueva York, donde se ve mucha gente caminando, en los edificios, ese estilo de construcciones, con esa infinidad de ventanas, así, ladrillos, el color incluso, muy característico, ese color cremita, que así es como lo describo yo, café, cremita por ahí. Y aquí estaba uno de los restaurantes, de los que ya les había mencionado, como ven, esta especie de rótulos LED y todo eso. Bueno, esta es una tienda exactamente, el anterior sí era un restaurante. Vean, están los callejones también. Sí, creo que sería bastante similar
a Nueva York, al menos en esta parte donde estamos ahorita. Vean las pinturas, las que hay ahí. Sí, estos son los pasillos, los callejones, perdón, de la ciudad. Está muy bonito, está instagrameable todo por aquí porque hay muchísimas pinturas, retratos. Bueno, al menos creo, si no estaría mal, creo que sería un museo o alguna galería de arte esta que está por aquí. No estoy seguro, la verdad. Vean este edificio, me gusta cómo se ve también. Vean ese edificio, el graffiti que tiene por ahí. Me recuerda al graffiti que vimos en Bogotá, que habían grandes y enormes edificios pintados, como de 5 o 6 pisos hacia arriba, las pinturas enormes. Vean, aquí estamos esperando el semáforo. Hay muchísima gente por aquí. Me gusta como lo que vamos viendo hasta ahorita. Ahora, uy, huele muy bien por aquí, gente. Lo que me gusta, la comida. Mi parte favorita de los viajes. Me siento en Maeco, justamente ahorita con esa canción. Para Maeco, solo me falta que cruce la ruta 7 por aquí. Bueno, creo que es una atracción venirse por aquí, que es un río. ¡Wow! Vean, parece... ¡Qué cool es esta parte de por aquí! Creo que, si no estoy mal, sería el recorrido que hace el río. Y no sé exactamente dónde estamos nosotros por aquí. San Antonio Riverwalk se llama este de por aquí. Bueno, y como ven, hacen paseos en este río. Aquí es donde está toda la gente. Hay muchos bares también, restaurantes por aquí. Yo creo que nos vamos a ir a... Vean, está muy lleno por aquí. Aquí es donde vamos a ir. Esto es grandísimo, es enorme. Thank you. Miren esto. ¡Wow! Miren este enorme edificio. Aquí creo que hay varios lugares, ¿verdad? Como ven, ahí está un ascensor. Hay un artista pintando por ahí, veanlo ahí. Está haciendo retrato. Nosotros vamos por aquí ahorita. Es un centro comercial, también hay mucho, bueno, centro comercial de restaurantes, tiendas y otras cositas, ¿no? Vamos a entrar aquí a ver qué onda, a ver qué hay por aquí. Vean que ya le llevó a Dacha por aquí los camaroncitos. Ese es su favorito ahí en el restaurante. Ya nos sirvieron las coquitas de aquí también. ¿Qué tal, gorda? Fíjense que nos acaba de venir este orden de ostiones por aquí. Técnicamente va a ser la primera vez que lo voy a probar. Incluso ya lo preparé. Por poco olvido grabar esto. Aquí tenemos un par de platillos. Voy a utilizar este platillo. Solo me faltó agregarle un poquito de chile. Vean, me recomendaron que le echara el tabasco a este, así que vamos a ver qué onda. Vamos a probar ahorita. Yo como chile sin ningún problema. Se supone que esto vendría suelto. Ahí está. Está mal, no está mal. Me gusta. Ahí está. Estoy completo ya. Me gusta. Vean, va mi amor a probarlo ahorita. Ya, solo lo chupo. Sí, solo chúpelo. Ya está suelto. Tráguelo. Sí, solo trágalo. Trágalo todo. Tragado. Eso, amor, eso. Pero es que tiene que hacerlo con el sabor. Con el ¿Qué tal? No, eso ya no. No like. No le gustó a mi amor eso. Vean, me llegó el mío. Este es un camarones spicy. Huelen bastante bien, bastante rico. Vienen acompañados de una salsita. Fíjense que voy a probar esta salsita. Viene con todos los camarones y la voy a probar sola así nomás. Yo creo que es de tomate. Pareciese que fuese tomate natural. Y aquí están los camaroncitos. Vienen con concha. Se supone que son spicy. Vean. Vean, el último para coronar. Última ostrita preparada. Gotitas de chile. Está bueno, se siente el sabor a mar por ahí. Bueno, voy a seguir comiendo por aquí. Ya está toda la familia. Y a degustar. A degustar será. Bueno, no sé si ya les mostré el platillo que tengo por aquí, que son estos.
Estos camaroncitos, el spicy, ahí mostrándoles más detalladamente. Yo a darle y a ver qué más se viene por delante. Bueno, gente, ya salimos del restaurante. Era más un restaurante como restaurante bar más que restaurante. Lo que pedimos técnicamente sería como aperitivos y un refresco y estar charlando por ahí. Pero estuvo bueno, buenos camarones. Este viaje es el donde más he comido camarones. Pero me estoy dando gusto porque veo que son bastante económicos por aquí. Aquí vamos saliendo ya de la placita donde entramos. Vean, este es el mismo lugar donde estábamos, solo que nosotros estábamos adentro. Vean, hay una persona como explicándoles aquí cómo es la cosa por aquí en el río. Me imagino que debe tener su historia por aquí. Vean sobre nosotros, están esta especie de rieles, no sé. Pues me imagino que por ahí también se puede caminar. Sí está pegando el sol justamente ahorita, solo que cuando respiras se siente muy frío el aire. Vean, estamos sobre el río ahorita ya. Aquí están los pasillos. No sé qué tanto podemos recorrer si nos ponemos a caminar de un lado al otro aquí en este río. Pero como les explico, la mayoría son puros restaurantes, pero estaría bien caminar por ahí. Esta es la estructura que vemos desde abajo. Vean, veo estos patines tirados por todos lados. Aquí, bueno, en lo que hemos ido caminando. Y está muy bonito caminar por aquí, me gusta. Fíjense. Sí regresaría constantemente por aquí a caminar, a darme mi vueltecita. En Honduras estamos acostumbrados a agarrarle la volante a la gente, no sé si lo vieron por ahí, pero aquí eso puede ser una trampa de turistas a mí, porque veo que aquí es bastante turístico, incluso para mucha gente local. Miren ese carruaje decorado, vean qué bonito el caballo, está enorme, gente, ese caballo por ahí. Vean, tienen la madera, cuando vean madera por ahí es que posiblemente hay algún lugar cercano donde preparen ahumados por aquí. No vamos a grabar así porque hay algunos oficiales por allá por el otro lado y no los quiero grabar a ellos. Parece que sucedió algo o no sé si están esperando el autobús por aquí. No lo sé qué sucede. Vean qué bonita la pintura que hay por aquí arriba. Está muy bonita. No sé por qué está parado el tráfico por aquí. Ya nos daremos cuenta. Vean, primer vendedor ambulante que veo por aquí en lo que vamos caminando. Parece que están haciendo reparaciones también por aquí. Vean lo que le digo, las patinetas. Están haciendo reparaciones por aquí. Pero aparentemente creo que es paso peatonal por aquí. Parece que no fuese una calle principal. Aquí y no sé hacia dónde vamos. Pero me imagino que iremos a alguna especie de parque por aquí. Y caminar es lo que más nos gusta a nosotros. Vean, mi amor. Va, baby, caminar. Nos encanta. Vean chicharrones por ahí. Llegamos al Parque Central. Si lo miro así de repente, yo creo que es el Parque de San Pedro Sula. Louis Towson Road. Parece que es Museo de Cera. Exactamente este, aparentemente. Oh, sí, vean. Vean este que tenemos aquí. Museo de Cera. Y por aquí está Keanu Reeves. Que no recuerdo cómo se llama este loco en la película de... Vean, por ejemplo. Vean esos que están ahí, gente. Da como terror. Recuerdo, estas estatuas me recuerdan mucho a la película La Casa de Cera. No sé si ustedes la vieron. Si ya la vieron, por favor, comenten por ahí. Da mucho miedo. ¡Oh, vean el dinosaurio, gente! Vean cómo le... Está animado. Está animado el dinosaurio. Qué cool se ve. ¡Oh! Da miedo. Vean, hay una dulcería por aquí en la entrada. Oigan, ¿cómo le hace? Venite, tomémonos la foto. No. Aquí. No. Vaya. Vení, gorda. Cheese. Eso. Vamos a entrar. Bueno, vamos a escanear el código. Vaya. Primera vez que vengo por aquí. Vea, Michael Jackson en toda su faceta cuando era niño. Bueno, no, les voy a mostrar un poquito de lo que es. Tenemos a Drake por aquí, un museo de cera, obviamente. Está cool. Ah, aquí está. Ah, este es John Legend. No le hallaba la forma a este. Esta, así a simple vista, a Madonna.
y Selena, obviamente. No se ve igual, pero ahí está. Creo que el vestido es el que uno al verlo dice, ah, Selena. Bueno, les muestro así rapidito porque voy a disfrutar del momento aquí. Únicamente les voy a mostrar eso ahí para que vean. Entonces venimos saliendo del Museo de Cera, había una parte de terror. Primera vez que tengo una experiencia de entrar a una casa del terror o vainas así, estaba fuerte. La gorda entró con los ojos tapados y los oídos tapados todo el caminito. Duró como 4 minutitos, 5 minutitos ese recorrido y está fuerte. Bueno, ustedes me dirán y me corregirán ahí qué es lo que estoy entendiendo. Va, aparentemente un fuerte o algo parecido, pero me corrigen ustedes. Aquí va un proceso de historia, vamos en los cuales va aumentando la población, va aumentando algunos otros detalles. Justamente aquí donde estamos es exactamente eso. Lo que vemos plasmado en las maquetas que hay por allá, está esta especie de muro. Hay mucha gente aquí explicándoles cómo es la cosa por aquí, pero es lo que yo voy entendiendo. Prácticamente este mapa plasmado que está por aquí, no sé si ustedes logran ver, por aquí, esto que está por aquí, es la iglesia que vemos por allá. Entonces es esta iglesia que está por aquí, que es el mapa, y estoy creyendo que todo esto es el área que se ve en la maqueta. Vean, ese edificio me gusta mucho. Pareciera, esto me da la apariencia como de algo muy inglés. Bueno, hay gente ahí, vean, vestidas. Me gustaría saber un poquito más de esto, pero como les digo, nos venimos así simplemente así a caminar, a ver. Y hay mucha gente haciendo fila para entrar por aquí. No sé qué habrá por allá adentro, pero se los digo aquí súper rapidito para que ustedes, por si se vienen, y venir a ver, a visitar este lugar. No creía que hubiese encontrado algo tan turístico como es este lugar. Ahí dice el Álamo, que es esta parte de por aquí. Miren este árbol que ven por aquí. Y estas son como las ruinas, es lo que ha quedado. Son las ruinas de esa parte de la historia de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si logro interpretar o ver exactamente la historia que van a contar aquí. Bien, gente, ya vimos algo de historia. El Álamo fue fundado por una misión española, obviamente. Este fue un sector peleado entre México, bueno, para los que no saben, Texas fue parte de México, bueno, en fin, hay una gran historia detrás de todo esto. El Álamo sirvió como un centro de refugio a la hora que se armó una guerra entre el presidente de México, un presidente de México en esos tiempos, peleando este territorio. Básicamente eso. Y obviamente toda la comunidad que estaba alrededor de este fuerte se refugió aquí porque el presidente de México en ese entonces quería conquistar a toda costa este territorio sin perdonar niños, hombres, mujeres, ancianos, etcétera, etcétera. Básicamente es eso. En este lugar es donde estamos. Fue bombardeado, utilizaron la iglesia también, sonaron las campanas cuando llegó ese momento. Bueno, pero en fin, varias cosas. Por eso incluso ven a ella, por ejemplo, vestida de esa manera, porque representó en ese tiempo de que incluso mujeres o amas de casa se prepararon para defender este sector o este territorio. Básicamente eso. Ahí están todas las banderas, países que se involucraron en ese entonces en la guerra, como les explicaba. Ahí está la bandera de México también, porque este en algún momento fue territorio mexicano. Bueno, estamos en las ruinas, realmente en ruinas de esa época. Seguimos caminando y bueno, para comentarles varias cosas por las que volvería aquí exactamente a San Antonio. Sería el River, que es el río en la parte de abajo que me gustó. Faltaría caminar por ahí a ver qué tanto, pero a mí me encanta caminar. Otra cosa es igual caminar por todo el sector y me gustó también lo que vimos ahorita, que es The Álamo, parte de la historia, para entender, porque Estados Unidos tiene mucha historia también, porque normalmente lo que nosotros vemos en el lado de Latinoamérica es Estados Unidos, edificios grandes, desarrollo, tecnología, cuestiones dólares, es lo que vemos, pero no conocemos la historia, lo enriquecida que es la historia de Estados Unidos. Y San Antonio, Texas es un lugar en el cual podés entender un poquito el contexto. Imagínense, solo un pequeño sector, imagínense conocer cada uno de los estados, cuánta historia guarda cada uno de los estados de aquí en Estados Unidos. Y seguimos por aquí, dando vueltecitas. Va.
ya me di cuenta que esta es una buena hora. Número uno, porque hay sombra y obviamente está fresco por la misma agua del río. Aparte estamos en invierno y estamos en temporada alta, en la cual la mayoría de los que estamos aquí vivimos en Houston y pues nos venimos a dar una vueltecita por aquí, ¿por qué no? Vean qué bonito está por aquí para caminar. El río aparentemente es bastante largo, gente. Oigan, había olvidado mencionarles algo. Tengan precaución si vienen por aquí con niños, porque al menos de ese lado donde vamos no hay una barda o algo parecido en todo este sector. Si van con niños hay que tener mucha precaución, porque del otro lado sí veo que hay una barda, porque creo que es donde están la mayoría de los restaurantes. Pero por ejemplo aquí hay que tener mucho cuidado, poner mucha atención, incluso si caminas en tu teléfono, vas grabando, tomando fotos y todo lo demás. Mucha precaución por este lado, para que no vayan a caer en el río por ahí. Tengan mucho cuidado también con las estafas. Ya me di cuenta, por ejemplo, ese muchacho que está ahí, de esos, del budismo, qué sé yo. En Nueva York lo he visto bastante, de que te dan una tarjetita, vos la agarrás y olvídate que vas a soltarte con eso. Vas a soltarte, te va a querer sacar plata de alguna manera. Y hay que tener cuidado y estar precavido de eso. Por ejemplo, acá abajo hay otro, véanlo. Te dicen, te entrega una pulserita como regalo, etcétera, etcétera. Fíjense que algo de protección es andar grabando, por ejemplo. Thank you. Por ejemplo, cuando andas grabando, ellos se chivean, podríamos decirlo, así lo diría yo, se chivean, se ponen en modo de defensa o precavidos, un poco precavidos, no son tan insistentes si andas grabando. Es una buena forma de evadirlos. Gente, ve, hasta aquí dejamos el video de hoy. Gracias por haberlo visto. Comenten, denle like, suscríbanse al canal. Por ahí está mi amor, ahí está la gorda. Me gustó esta ciudad. ¿Para qué? No tengo nada que cambiarle. Y pues únicamente eso. Saluditos, gente, y adiós desde una ciudad llamada San Antonio, aquí en Texas, Estados Unidos. Bye. Que Dios me los bendiga y adiós.